Saludos, aquí Dude the Builder en este nuevo episodio del curso de programación en Go. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre cómo Go nos provee una serie de herramientas para controlar la ejecución de nuestro programa, específicamente el if, el for y el switch. Así que vamos a comenzar con el if. Y la forma más sencilla, vamos a definir aquí una variable, ¿verdad? Y la forma más sencilla del if es la palabra clave if y luego una expresión que viene siendo lo que llaman la condición. Esa expresión tiene que evaluar a true or false, ¿verdad? True o false, cierto o falso, ¿verdad? Así que vamos a decir x igual a 10 y vamos a aquí imprimir a la pantalla x igual a 10. Ok, así que tenemos la palabra clave if, ¿verdad? Tenemos la condición que viene siendo una expresión. En muchos otros lenguajes esta condición hay que ponerla dentro de paréntesis. En el caso de Go no hay que hacerlo. Se puede hacer, pero no hay que hacerlo, y la forma idiomática en Go de hacerlo es sin los paréntesis. Y entonces tenemos entre las llaves un bloque de código que puede ser de una línea a un sinnúmero de líneas, o la complejidad que sea, ¿verdad? En este caso lo que tenemos es una sola línea, aunque sea una sola línea, a diferencia también de muchos otros lenguajes. En muchos lenguajes si lo que tenemos como la consecuencia del if es una sola línea, pues muchas veces no hay que usar las llaves, ¿verdad? Podemos poner simplemente la línea de código directamente después de la condición, inclusive en la misma línea donde está el if, y ya eso viene siendo el if. Pero en Go siempre hay que usar las llaves, siempre, aunque sea una sola línea de código lo que vamos a ejecutar, como en este caso. Siempre hay que usar el formato de bloque, ¿verdad? Las llaves que abren y cierran. Así que de esta manera tenemos el if, ¿verdad? La condición, y lo que queremos que ejecute si esta condición es cierta. ¿Okay? Si esto produce true, pues entonces esta línea o el código que sea dentro de estas llaves se va a ejecutar. Vamos a grabar esos cambios y a correr el programa, y efectivamente tenemos que se imprime a la pantalla x es igual a 10. ¿Ok? Así que ahora vamos a ver la otra variación. Es si queremos hacer algo, si la condición es falsa, pues para eso existe el else. Vamos a line x no es igual a 10 y cerramos nuevamente en el else. También hay que las llaves son obligatorias, ¿verdad? Aunque sea una sola línea de código. Vamos a cambiar aquí nuestra variable para probar el else. Y como podemos ver, el resultado es la línea que tenemos dentro del bloque del código del else. X no es igual a 10, ¿verdad? Es lo que se imprime en la pantalla, porque la condición que tenemos aquí, x igual a 10, resulta ser falsa, ¿verdad? Ahora mismo x igual a 11. Así que tenemos, ¿verdad? La parte del if sencillo, que viene siendo esto, y el else, que viene siendo opcional, que entonces provee una alternativa, ¿verdad? Esta es la consecuencia, lo que se llama la consecuencia si la condición es cierta, y esta es la alternativa si la condición es falsa. Lo que siempre se usa de manera idiomática es como si fuera, en inglés le llaman el short circuit, que es como el cortocircuito. Lo cual quiere decir es que en vez de utilizar else, vamos a eliminar aquí lo que viene siendo el else. Vamos a dar un espacio aquí. La forma idiomática es que utilizamos un if con una condición. Si esa condición es cierta, ejecutamos código y salimos.
¿ok? Aquí como main es una función que no devuelve ningún resultado, pues simplemente con la palabra return solamente, pues ya salimos de main. Entonces, si el if la condición resulta ser true, pues vamos a ejecutar esto y salimos. Ahora, si es false, esto no va a ejecutar y continuamos con el programa y vamos a llegar entonces a esta línea. Y entonces esto en Go se prefiere a utilizar else porque de esta manera pues solamente el código que viene siendo como una excepción, ¿verdad? Lo que vamos a tener dentro del bloque del if es código que nosotros queremos que ejecute cuando hay algún tipo de condición extraña. Por ejemplo, los errores es la situación en la cual más se utiliza este tipo de código. Pues si hay algún tipo de condición excepcional como un error, pues ejecutamos un código y salimos. Entonces, si no hay ningún tipo de condición excepcional como un error, por ejemplo, pues el código continúa en su flujo normal, no está indentado dentro de un else, lo cual puede convertirse en algo difícil de leer, difícil de mantener, ¿verdad? Código que no es fácil de manejar. Así que de esta manera, pues rápidamente, si se cumple una condición, ejecutamos código, terminamos. Y si no se cumple, pues continuamos entonces con el resto del código. Esta parte entonces que continúa luego del if es lo que en inglés llaman muchas personas el happy path, el camino feliz, ¿verdad? O sea que si algo extraño pasa, pues queremos ejecutar algo y salir rápido. Y entonces si todo está bien, pues seguimos con la ejecución por el camino feliz, ¿verdad? El happy path. Vamos a correr el programa nuevamente. Y tenemos que como tenemos que x es igual a 11, pues se ejecutó la línea en el happy path que imprime x no es igual a 10, ¿verdad? Si cambiamos nuevamente la variable a 10 y corremos el programa, vamos a ver que se ejecuta el código que está dentro del bloque del if en la consecuencia, ¿verdad? Que dice imprime x es igual a 10 y el programa termina porque estamos utilizando este método del cortocircuito, ¿verdad? Hacemos el return rápidamente y salimos. Vamos a crear una función y no se preocupen, ¿verdad? Todavía no hemos hablado en detalle, eso viene pronto, pues el episodio vamos a hablar en detalle sobre las funciones, pero vamos a hacer una función que viene siendo algo bien común, ¿verdad? En el mundo de Go, que son funciones que devuelven algún valor de algún tipo de dato. En este caso vamos a usar un int y un error. ¿Okay? Tenemos una función, por ejemplo, que aquí dentro vamos a utilizar un if y vamos a hacer if n es igual a 10 return n, ¿okay? Y de lo contrario return 0 y font error f ocurrió un error. Ok, entonces aquí se me olvidó que ¿verdad? Voy a devolver n y voy a devolver nil. ¿Qué tenemos en esta función? Nuevamente estamos utilizando el estilo del cortocircuito, no estamos utilizando else, estamos utilizando simplemente que si la condición es cierta, si se cumple esta condición, que el parámetro que nos están enviando a la función n es igual a 10, pues entonces devolvemos ese mismo valor. Y nil viene siendo el zero value, el valor 0 de este tipo de dato de Go, que es el error, ¿verdad? El tipo de dato error en Go es un tipo de dato específicamente creado para identificar condiciones en donde hay errores, valga la redundancia.
Y entonces, en el caso de que no se cumple la condición, pues este código no se ejecuta, ¿verdad? Y continuamos. Entonces se va a ejecutar este otro código, en donde entonces devolvemos 0. Y la función del paquete funct errorf, ¿verdad? Viene siendo como si fuera printf, pero crea un valor de tipo error, ¿ok? Como tenemos que devolver un int y un error, pues en este caso devolvemos el int que nos enviaron y nil, que viene siendo el zero value de error. Y acá pues devolvemos 0, que es un int, y functErrorf nos va a devolver un error de tipo error, ¿verdad? Cuyo mensaje es este mensaje que le estamos dando aquí. Al ser una de estas funciones que termina en f, como printf, ¿verdad? Errorf también permite utilizar los comodines, el formato, variables, o sea, toda esa gran funcionalidad que tiene printf la podemos utilizar también con errorf. Pero para efectos de este ejemplo, pues queremos mantenerlo sencillo. Entonces, el if permite ejecutar una declaración sencilla, lo que se conoce en una declaración sencilla, que es el asignarle un valor a una variable, o el declarar una variable, o el llamar a una función, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vamos a definir una variable y la variable también para el error. Estamos definiendo esas dos variables y vamos a ejecutar la función enviándole, bueno, vamos a utilizar la variable x que tenemos ahí, ¿verdad? Y luego que se ejecuta esta declaración sencilla que tenemos aquí, ¿verdad? Donde estamos básicamente asignándole a dos variables nuevas que estamos declarando con la declaración corta el resultado de la función f, que f devuelve dos resultados, ¿verdad? Un entero o un error, si es que hubo un error. Y entonces aquí podemos comparar, por ejemplo, si el error es nil, quiere decir que no hubo error, pues podemos entonces hacer el print line de r, ¿okay? Y podemos hacer un else aquí, print line del error, ¿ok? Así que esta modalidad del if nos permite hacer esta declaración, ejecutar esta línea, ¿verdad? Esta declaración que tenemos aquí antes de la condición. La condición está acá y la estamos separando con un semicolon. Está en una de las ocasiones en donde es obligatorio utilizar un semicolon. O sea que podemos ejecutar algo antes de hacer nuestra comparación. En este caso, pues estamos definiendo dos variables aquí, la r y r, que son el resultado de llamar la función f con nuestra variable x, que tiene valor 10, ¿verdad? Y entonces, si el error es nil, lo cual quiere decir que no hubo error, pues vamos a imprimir r. Y si el else quiere decir que el error no fue nil, o sea que hubo un error, y vamos entonces a imprimir este mensaje acá que viene siendo el error. Así que vamos a guardar esto y a correrlo. Y tenemos que imprime 10 porque x era igual a 10. Y en nuestra función, si lo que le enviamos a la función es 10, pues no hay problema, no hay error. Ahora vamos a cambiar el valor de x. Guardamos los cambios y ejecutamos. ¿Y qué tenemos? Ocurrió un error, ¿ok? O sea que ya ahí vimos que se dio entonces que la condición como tal fue falsa. Error no era nil porque se ejecutó esta parte aquí de la función. Y entonces por eso se ejecutó la parte de el else, ¿ok? Ahora pues
Se preguntarán por qué entonces utilicé el else aquí y no utilicé, ¿verdad?, la modalidad esta del cortocircuito que les había mencionado. Pues vamos a hacer eso. Vamos a borrar aquí y vamos a dejarlo como el estilo cortocircuito, ¿verdad?, en donde si la condición aquí es cierta, imprimimos, vamos a hacer el return, y si no es cierta, pues entonces esta parte aquí no va a ejecutar y vamos a continuar a esta parte de acá. ¿Ok? Así que grabamos y cuando tratamos de compilar y ejecutar tenemos un error de compilación. Nos está diciendo undefined error. O sea, la variable error no está definida en la línea a las alturas de la línea 19. Vamos a ver la línea 19, que es la línea donde imprimimos error, ¿verdad? Y ¿por qué nos está diciendo que error no está definido si lo estamos definiendo aquí? Pues esto volvemos otra vez a lo que habíamos hablado del alcance, el scope. Cuando tenemos un if y utilizamos esta modalidad en donde definimos una variable antes de evaluar la condición, pues estas variables, ¿verdad?, que estamos definiendo solamente tienen alcance dentro del if. Y como vimos anteriormente, si hubiera un else, pues también esas variables están alcanzables dentro del else también. Ahora, una vez termina el if o el else, ¿verdad?, esas variables ya están fuera de alcance. O sea que no existe ni la R ni R. Así que cuando tratamos aquí de hacer el print line, ya esas variables no existen. Una forma de entonces poder hacer uso, ¿verdad?, de esta modalidad es, por ejemplo, definir la variable R fuera del if. Ok, aquí ya la definimos. Y entonces aquí dentro del if simplemente lo que va a pasar es que a la variable R se va a estar definiendo como variable nueva, y la variable R, como ya existe en el mismo entorno, ¿verdad?, en el mismo alcance, el scope del if, pues simplemente lo que va a hacer es asignarle un valor en vez de redefinirla. Y como la estamos definiendo a nivel de la función main, pues error está disponible cuando llegamos a la línea 20 en este caso, ¿verdad? Así que vamos a ejecutar este código, guardar los cambios, ejecutamos y ahora vemos que el print line lo que nos devuelve es nil. ¿Ok? Esta es la forma en que print line imprime cuando un valor es nil. Así que eso quiere decir que el código como tal, la condición fue falsa y esta parte no ejecutó, y ejecutamos entonces esta línea acá y no hubo problema en esta ocasión imprimiendo error, porque error lo definimos fuera del if. Esto es algo bien común porque hay un gran número de funciones en Go que devuelven dos valores. El primer valor viene siendo el valor que se va a utilizar si no hubo ningún tipo de error, y el segundo valor, que tradicionalmente se lo asignamos a una variable que se llama error, viene siendo un valor de tipo error, y si ese valor es nil, quiere decir que todo ocurrió sin problema y podemos hacer lo que querramos con la variable, la primera variable que devuelve la función. Ahora, si error no es nil, quiere decir que hubo un error y ese resultado que se obtiene en la primera variable no debemos confiar en él, no se sabe qué es lo que pasó ahí. Así que lo que sí debemos es evaluar qué fue lo que pasó explorando, ¿verdad?, ese resultado de tipo error. Así que recuerden ese detallito, ¿verdad?, que las variables que declaramos como tal y definimos dentro del if solamente van a estar disponibles
su alcance, ¿verdad? Viene siendo dentro del if y el else. Si queremos que estén fuera, accesibles, ¿verdad? Tener ese alcance mayor, más amplio, pues entonces tenemos que definirlas fuera del if, y entonces sí las podemos utilizar más allá del cuerpo del if o del else. Así que ahora vamos a, cuando nosotros tenemos un programa en donde tenemos muchas condiciones que tenemos que evaluar, es preferible, en vez de utilizar un gran número de if y if else, ¿verdad? Para ese tipo de situación existe el switch. El switch, vamos aquí a abrir, ¿verdad? Nuevamente, al igual que el if, tiene que el cuerpo del switch va entre las llaves, y el switch es sumamente flexible en Go. Al igual que el if, en un switch nosotros podemos especificar una condición. Vamos aquí, if x igual a 10 nuevamente, y vamos a definir x aquí, y entonces pues esa condición va a ser evaluada, y pudiéramos tener un case true, ¿verdad? En donde imprimimos x es igual a 10, un case false, en donde imprimimos x no es igual a 10. Y también podemos tener un default, ¿ok? Así que en un switch, lo que viene siendo los case, ¿verdad? Son los diferentes resultados, ¿verdad? Que se van a comparar con el resultado de la condición. En este caso, el resultado de esta condición es un booleano, así que los cases van a ser true or false. En este tipo de situación, el case default no tiene sentido, ¿verdad? Porque solamente puede ser true or false, no hay nada más, por eso puse este mensaje aquí. Pero la idea es que en otras ocasiones, ¿verdad?, donde tenemos comparaciones más complejas, pues si no se da ninguno de estos resultados que tenemos en los case, pues entonces el default, si existe, porque no es obligatorio, no hay que incluir un default, es el que se va a ejecutar, ¿okay? Es comparable al else, ¿verdad? En el caso de los if, pero sería un else que se va a ejecutar si ninguno de estos cases produce un resultado que es igual a el resultado de la condición, ¿verdad? De la expresión que viene siendo la condición. Así que si guardamos este código y lo ejecutamos, tenemos que se imprime x es igual a 10. Y si, como hicimos ahorita, cambiamos el valor de x, pues tenemos que x no es igual a 10, y lo que tenemos en el default pues nunca se va a ejecutar, ¿verdad? Porque en este caso pues solamente puede ser true o false. Al igual que como vimos en el if, nosotros también podemos definir, ¿verdad? Tener una declaración sencilla antes de hacer nuestra condición, ¿verdad? La expresión que viene siendo la condición o el valor al cual vamos a hacer la comparación en los cases, ¿ok? En este caso vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, estamos definiendo la variable x dentro del switch y vamos a hacer comparación con ese valor x, ¿ok? Así que aquí, en vez de true, podemos poner 10. Y acá, en vez de false, podemos poner 11, por ejemplo. Vamos a eliminar el default. Podemos inclusive, vamos aquí,
añadir otro case, 12, ¿verdad? Corremos el programa y imprime que x es igual a 10, ¿ves? Porque definimos a x con el valor 10, y entonces este case es el que está resultando el que gana, ¿verdad?, la comparación con nuestra condición, que viene siendo simplemente la x sola. ¿Ok? Los case, a diferencia de los switch en otros lenguajes, los case, una vez que se ejecuta un case, pues la ejecución no continúa a los próximos case, porque en otros lenguajes siempre vemos que tenemos un switch y entonces tienen que poner un break al final de cada case, porque si no el programa continúa a la próxima ejecución dentro del próximo case. Go, en ese caso, pues es más inteligente, pues no, simplemente, ¿verdad? Si se cumple, ¿verdad?, con este case, pues se ejecuta el código que está dentro del bloque del case, que viene siendo un bloque implícito, lo que habíamos mencionado, que habían unas situaciones en Go donde habían bloques donde no se definían dentro de las llaves, ¿verdad?, que abren y cierran. Pues en el caso de los switch, cada case es ese tipo de bloque. No tenemos llave que abre y cierra, lo que tenemos aquí son los dos puntos, el colon. Y aquí pudiéramos tener un sinnúmero de líneas de código, ¿verdad?, dentro del case. Y todo esto se ejecutaría hasta que llegamos al próximo case, y ahí ya termina, ¿verdad?, lo que se va a ejecutar. Así que en ese caso, pues no tenemos que utilizar el break, que de hecho el break es la palabra clave que se utiliza tanto en los switch como en los ciclos for para salir, ¿verdad?, de la ejecución de ese contexto, sea un switch o sea un ciclo. También, si quisiéramos parecido a ese comportamiento de los otros lenguajes, de que una vez que se ejecute esta línea, pues yo quisiera que también la ejecución continúe, y si también este case es válido y la comparación es válida, ¿verdad?, según la condición que nosotros establecimos, pues también quisiera que se ejecute el próximo case que sea válido, ¿verdad? Pues para poder hacer eso podemos utilizar la palabra fall through. Esa palabra clave lo que hace es que entonces este case se va a comportar como los cases de otros lenguajes de programación, y entonces continuaría la ejecución al próximo case, pero no continúa indefinidamente, solamente hasta el próximo case, ¿verdad?, hasta aquí. Si quisiéramos que continuara más allá, pues entonces habría que añadir la palabra clave también en donde quiera que nosotros queremos que continúe la ejecución. Pero ese tipo de lógica pues es bien rara, no es código idiomático en Go. También se puede tener un switch, vamos a hacer por ejemplo, en donde no tenemos ningún tipo de declaración ni condición, ¿verdad? Tenemos la palabra clave switch y simplemente abrimos la llave. Esto viene siendo un switch como el equivalente a que tenemos un switch true, ¿ok? O sea que la comparación va a ser con el valor cierto. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que podemos tener case que digan, por ejemplo, x menor que 10, ¿verdad? Y el otro case que diga 11 mayor que x, cositas así, ¿verdad? Y cualquiera el que evalúe a true, el primero, ¿verdad?, porque siempre los switch van en orden, el primer case que sea igual, ¿verdad?, a la comparación que estamos haciendo, pues el case que gana, y ese es el código que se va a ejecutar. Así que si tuviéramos, ¿verdad?, esa variable x que tiene valor 20, pues entonces este case que dice x menor que 10 sería falso, así que este no se ejecuta. Entonces tenemos el próximo que dice que 11 es mayor que x, también sería falso, ¿verdad? Y si finalmente insertamos aquí que 12 menor que x, pues este sería cierto y se ejecutaría. Aquí
que tenemos esa modalidad, tanto con la modalidad en donde podemos definir una variable antes de hacer nuestra condición, ¿verdad? La comparación, la expresión que va a evaluarse, o simplemente no tener ni la definición ni la condición, y entonces es como si fuera un switch de true, en donde cada uno de los cases se va a hacer la evaluación de la expresión que tenemos después de la palabra clave case, y si esa expresión resulta en cierto, pues entonces ese case es el ganador y se ejecuta ese código. Ok, y ahora vamos a ver cómo podemos hacer ciclos en Go, y los ciclos en Go se hacen con el ciclo for. Nuevamente, Go es diferente a muchos lenguajes de programación en donde los otros lenguajes tienen varias formas de hacer ciclos. En Go solamente existe el for y variaciones del for. El for tradicional, como se ve en lenguajes como en C y en Java, también es el que vemos en Go, en donde, por ejemplo, definimos un contador, ¿verdad? El contador de las iteraciones. Vamos a decirle a esta variable i aquí. Luego establecemos una condición menor que 10, por ejemplo, y luego el paso que vamos a dar, el incremento o si vamos a disminuir el valor, ¿verdad? Incrementar o decrementar. Y entonces dentro de las llaves es el código que vamos a ejecutar, ¿verdad? Vamos a hacer un print line de i, y este es el ciclo Go for, más sencillo que vamos a ver. Y ahí tenemos del 0 al 9, ¿verdad? El print line tal y como lo establecimos en nuestro ciclo for. Ahora bien, a diferencia, ¿verdad?, de otros lenguajes, por ejemplo, cada una de estas partes nosotros podemos tener una o la otra, o no tener una o la otra. Por ejemplo, vamos a decir que esta variable ya la definimos fuera, es igual a 0. Así que ya esa parte no la necesitamos como parte de esta inicialización del ciclo for, y solamente tenemos entonces la condición y el incremento. Ahora bien, tenemos que recordar que como hay esa parte que está faltando, tenemos que tener el semicolon insertado, como si estuviéramos indicando pues que la parte de la inicialización no la vamos a utilizar, y pues entonces sí tenemos la condición y seguimos con el paso como tal. Así que vamos a guardar esos cambios y correr el código, y ahí tenemos nuevamente el mismo resultado. También pudiéramos tener también que no tenemos la condición, ¿verdad? No tenemos ni la condición ni el inicializador. Eso quiere decir que para no tener un loop infinito, pues entonces tenemos que hacer algún tipo de chequeo acá adentro, ¿verdad? Hacemos el break, guardamos los cambios y corremos el código, y ahí tenemos el ciclo, ¿verdad? El resultado del ciclo. Y también finalmente pudiéramos también utilizar un ciclo en donde lo que tenemos es la condición, por ejemplo, i menor que 10, ¿ok? Y entonces aquí ya no necesitamos este chequeo, porque el ciclo va a seguir ejecutando hasta que esta condición ya no sea cierta, ¿verdad? Una vez que esto sea falso, pues se rompe el ciclo y el código continúa luego de la llave que cierra, ¿verdad?, el cuerpo del ciclo. Lo cual quiere decir que aquí dentro tenemos que entonces encargarnos de incrementar, ¿verdad?, la variable para no tener un ciclo infinito, y nuevamente tenemos el resultado que habíamos tenido anteriormente. Así que vimos que podemos tener el for tradicional con sus tres componentes a la hora de inicializar, donde tenemos la inicialización de la variable, la condición
y el incremento o el decremento, ¿verdad? Como sea el caso. Pero también estas partes las podemos tener fuera del ciclo y solamente tener la condición, ¿ok? También pudiéramos, como la última forma que vemos de este ciclo tradicional, es que simplemente podemos tener el for solo. Y esto crearía un ciclo infinito, ¿verdad? Esto se utiliza en aplicaciones donde la lógica de salir del ciclo va a estar dentro del cuerpo como tal del ciclo. Que es lo que podemos, por ejemplo, hacer así. If y mayor que 10, break. Ups. Ok. Y ahora si corremos el código, pues ahí tenemos nuevamente del 0 al 10 en este caso, ¿verdad? Por lo que la condición es diferente. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque este tipo de ciclo pues necesita que tanto el verificar la condición y entonces salir del ciclo pues se haga dentro de la lógica del mismo ciclo. También podemos tener, por ejemplo, el caso de if y igual a 2 y más continue. Ok, la palabra clave continue lo que hace es que inmediatamente va al comienzo del ciclo nuevamente, así que el código que viene luego no se va a ejecutar. Así que vamos a ver qué ocurre en este caso. Y lo que vamos a ver es que se imprime 0, 1 y brinca el 3, ¿verdad? El 2 no se imprime, como lo vimos anteriormente. Y es porque en este paso, ¿verdad? Cuando i es igual a 2, simplemente estamos incrementando y volvemos otra vez a empezar el ciclo. No estamos llegando a la línea que imprime como tal, a la pantalla. En el caso también de los ciclos en Go, como también se utilizan en otros lenguajes, pueden existir etiquetas, ¿verdad? En donde yo puedo poner aquí una etiqueta que diga loop. La etiqueta es simplemente un nombre, ¿verdad? Un nombre válido como los nombres que dialogamos para las variables. Seguido por el colon justo antes del ciclo que queremos identificar. Y entonces cuando utilizamos una palabra clave como continue o break, podemos añadirle ese nombre al final, ¿verdad? Eso quiere decir que ahora cuando estoy haciendo break, yo quiero hacer break de este for, que viene siendo lo mismo que si no incluyo el nombre, ¿verdad? La etiqueta, porque lo que tenemos es este for solamente. Pero si tuviéramos una serie de ciclos for anidados a la profundidad que sea, ¿verdad? Pues cualquiera de esos ciclos for anidados, si hacemos el break y le decimos que queremos hacer el break a nivel del loop, pues el break pase a nivel de este for. O el continue también, ¿verdad? Podemos utilizar la palabra clave acá en el continue y funciona de la misma forma. Ok, así que ahí tienen cómo utilizar esas palabras claves para controlar, ¿verdad? Cuando estamos dentro de un ciclo for. Finalmente, lo que quería demostrarles, la última modalidad del ciclo for en Go es el for range, que el que hemos visto, ¿verdad? Vamos a hacer el índice y el valor, y ese va a ser un slice de enteros. 1, 2, 3, 4, vamos a poner 5 aquí, va a ser una demostración. Y no podemos olvidar la palabra clave range, importante, porque si no, pues no funciona. Este es el clásico for range que se utiliza para iterar cuando tenemos tipos de datos como los slices o los arrays o los map, que como vimos anteriormente.
Y vamos también a imprimir el índice también, hacer uso de las dos variables. Y aquí tenemos pues el índice y el valor, ¿verdad? En cada iteración tenemos un índice y tenemos el valor que está en ese índice dentro de ese tipo de dato agregado, ¿verdad? En este caso es un slice. Si por ejemplo nosotros no queremos el valor y solamente queremos utilizar el índice, pues omitimos, ¿verdad?, esa variable del valor, simplemente lo dejamos con el i. Si corremos esto, pues ahí solamente tenemos los índices. Y si por el otro lado solamente queremos el valor, pues ahí sí, pues el espacio de lo que vendría siendo la variable índice, lo que le asignamos el guión bajo, ¿verdad? Entonces que le estamos diciendo a Go que esa variable no la vamos a usar, solamente vamos a usar el valor. Y si corremos este programa, pues ahí obtenemos solamente los valores. Entonces yo le asigné aquí el 5 porque quería hacer una demostración, ¿verdad? Si este valor que nos da el range es una copia, lo que se conoce como una copia, no es la entrada como tal dentro del slice en la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, aquí dentro yo digo que v es igual a 10, o vamos a poner v igual a 4, ¿verdad? Que es lo que se supone que viene después del 3. Imprimimos v. Entonces, fuera del range, nuevamente, vamos a imprimir S, el slice completo. Vamos a guardar esos cambios. ¿Y qué tenemos? Que en el range le estamos asignando el valor 4 a v y efectivamente el print line lo que nos da es 4, ¿verdad? Pero una vez que salimos de ese for range, imprimimos el slice y vemos que el slice no ha cambiado, ¿verdad? Aunque le asignamos 4 a cada uno de los valores en cada iteración del for range, los valores del slice no cambiaron porque es una copia lo que nos está dando el for range, y lo único que estamos cambiando aquí es la copia como tal que nos está dando el for range. Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacer el cambio en el slice como tal, pues ahí sí pudiéramos utilizar el índice y vamos a hacer un if y es igual a 3, que viene siendo el caso de ese índice, ¿verdad? Que es el que vendría en ese caso. Vamos a decir que ese i es igual a 4. ¿Okay? Y entonces aquí tendríamos que utilizar el índice como tal, ¿no? Y aquí pues lo dejamos igual, imprimimos el slice. Vamos a guardarle esos cambios y a correr el programa. Y cuando corremos el programa, pues imprime los valores 1, 2, 3 y ahora es 4. Y el slice, después de terminado el ciclo, vemos que el slice sí cambió. Y ese índice 3 viene ahora siendo el valor 4, el que antes tenía 5. ¿Y por qué pudimos hacer ese cambio? Pues porque ahora en el for range estamos utilizando el índice como tal, ¿verdad? Estamos utilizando el operador en el slice para asignarle un valor a este índice. En este caso, si el índice es igual a 3, recuerdan que los índices empiezan en 0, este viene siendo el índice 0, este viene siendo el índice 1, el índice 2 y el índice 3, que tiene 5. Pues en el índice 3 estamos asignando a ese índice en el slice original el valor 4. ¿Ok? Y por eso cuando imprimimos el slice finalmente, pues sí vemos el cambio. Así que recuerden, ¿verdad?, que cuando estamos utilizando el for range y estamos utilizando el índice y el valor, o el valor solo, ¿verdad?,
ese valor que nos está dando el range no es el valor original como tal. Si hacemos algún tipo de cambio a esa variable, ese cambio no se va a reflejar en el tipo de dato por el cual estamos iterando. ¿Okay? Espero que este conocimiento les sea útil. Si les gustó el video, no olviden darle like. Suscríbanse para enterarse de cuando hay videos nuevos, y cualquier duda, comentario o recomendación es bienvenida en el área de los comentarios. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.